Hola estudiante, en esta oportunidad te voy a explicar con un ejemplo cómo dar solución a la actividad integradora 5 del módulo 18, costo total de producción. A partir del siguiente planteamiento vamos a desarrollar lo que nos indique. Recordemos que el costo marginal es el incremento del costo total resultante de la producción de una unidad más. Los costos marginales reflejan los cambios de los costos variables. Teniendo esto en mente, se representa la siguiente situación. Como sabemos, el uso responsable de los recursos naturales, así como adoptar hábitos que ayuden al cuidado del ambiente, son temas de especial interés en la sociedad actual. Para ello se han creado gran cantidad de negocios que comercializan productos ecológicos. A partir de ello, una fábrica de productos amigables con el medio ambiente calculó que el costo marginal de fabricar X botellas de plástico biodegradables está dada por la función que está a continuación, que es C' de X o la primera derivada de C de X, que es igual a 4 menos 0.02X más 0.00008 X cuadrado. Nos pide desarrollar lo siguiente. Inciso A. ¿Cuál es el costo marginal de producir 400 botellas de plástico biodegradable? Sabiendo que X es igual a 400 botellas. Inciso B. ¿Qué significa C' de 400 botellas de plástico biodegradables? Inciso C. Encuentra la función de costo. Inciso D. Encuentra el incremento en el costo si el nivel de producción aumenta de 400 a 800 botellas de plástico biodegradable. Punto número 3. Cuando hayas desarrollado estos incisos, analiza y argumenta los siguientes planteamientos, cada uno en máximo 5 renglones. Describe, inciso A, describe algún fenómeno de tu entorno donde puedas aplicar el concepto integral. Y el inciso B, ¿cuál es tu opinión respecto a aumentar la producción de botellas de plástico biodegradables? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Primero, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Vamos a ocupar lo que son las fórmulas de integrales de la integral de k de x, que es igual a k por x más c, la integral de x a la n de x, que es igual a x elevada a la n más 1 sobre n más 1 cuando n es diferente de 1. Y vamos a ocupar el teorema fundamental de cálculo, que nos dice que es la integral de x1 a x2 de f de x, que es igual a la diferencia de f de x2 menos f de x1. Ahora sí, el desarrollo. Vamos a dar solución al punto 2 del inciso A al D. Los voy a copiar tal cual a la parte de desarrollo. Vamos a ir dando solución a cada uno de estos incisos. Por eso voy a ir dando espacios en blanco para ir dando solución. ¿Ok? ¿Qué nos está pidiendo en el primer inciso? Pues el costo marginal de producir X igual a 400 botellas de plástico biodegradable. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a obtener o vamos a sustituir el valor de X igual a 400 en nuestra función que tenemos aquí dada
en el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque esta función ya nos está dando directamente el costo marginal, ¿ok? Simplemente vamos a copiar esta función, la llevamos al inciso que vamos a desarrollar, ¿sí? Y entonces sí, vamos a indicar que vamos a sustituir el valor de x en c' o primera derivada de x, ¿ok? Simplemente este valor de x, que es el que ya tenemos aquí en la pregunta, x igual a 400, lo vamos a sustituir en esta función. Entonces simplemente, ahí está. Estoy copiando y pegando, y donde diga x, vamos a sustituir por los 400 que nos está indicando el valor de la pregunta. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos sustituido el valor de x en la primera derivada de c de x. Lo que vamos a hacer es simplemente hacer operaciones respecto a esos valores. Vamos a multiplicar 0.02 por 400 y 0.0008 por 400 al cuadrado, dándonos como resultado, ya lo voy a simplificar, 8.8, ¿ok? Ustedes en casa hacen las operaciones apoyándose de la calculadora. Ahí está. Y verán que les va a dar ese valor, ahí está, de 8.8. Y esta ya es nuestro valor de costo marginal. Lo resaltamos y ya lo tenemos aquí indicado que este es nuestro costo marginal. Hasta ahí ya cumplimos con el inciso A. El inciso B, esto ya va a ser una reflexión propia de ustedes de qué significa el haber sustituido este valor de 400 en el inciso anterior para obtener el costo marginal en c' de x, o la primera derivada de c de x, ¿ok? Esta ya va a ser una reflexión propia del significado. El inciso C nos dice: encuentra la función de costo. Inicialmente nos están dando esta función. Esta función c' de x, esta es la misma que tenemos acá arribita, ¿ok? En el planteamiento, esta función es simplemente la función velocidad. ¿Okay? Esta función velocidad se le denomina a la primera derivada de una función. Es justamente la que nos están dando en el planteamiento. Pero en este inciso nos están pidiendo la función de costo, perdón. ¿Cuál es la función de costo? Pues es la función original que nos dio justamente esta función velocidad. Para ello vamos a aplicar las fórmulas de integrales. Integrales, justamente las que tenemos aquí arribita. Las voy a copiar aquí en las fórmulas a usar, las copio. Vamos, ya indicamos ahí que vamos a ocupar o aplicar las fórmulas de integrales que están
indicadas aquí en C' de X. ¿Ok? Recuerden que las integrales es la operación inversa de la derivada. ¿Ok? Entonces, al momento de darnos una función velocidad, nos están dando una función que ha sido derivada. Entonces, para regresarla a la función original, o en este caso función de costos, necesitamos ocupar o aplicar fórmulas de integrales para reversar esa primera derivada de x. Ahora sí, vamos a indicar que a esta función le vamos a aplicar las integrales. ¿Cómo lo vamos a indicar? Lo copié y lo pegué. Vamos a indicar, insertar símbolos de ecuación. Vamos a aplicar las integrales. Simplemente vamos a aplicar el símbolo de integrales de c de x. Aquí se movió, pero debe quedar indicado la integral de c' de x igual a la integral. Volvemos a... Ahí está la integral de 4 menos 0.02x más 0.00008x cuadrada de x. ¿Qué quiere decir el de x? Que vamos a hacer justamente la integral a partir de la variable x. Ya en operaciones matemáticas más complejas, pues se tiene combinación de variables en las funciones, por eso se tiene que indicar en qué variable se va a aplicar esa integral. En nuestro caso, pues son ecuaciones sencillas, entonces no debe de haber mayor complicación, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente ya que indicamos que vamos a aplicar las fórmulas de integrales, simplemente las aplicamos. Para el primer término vamos a aplicar la fórmula de integral de k de x igual a k por x más c, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que a este 4 le vamos a aumentar el valor de x. Voy a copiarme de nuevo este, porque al momento de aplicar ya las fórmulas nos va a quedar c de x de... Vamos a aplicar la integral, justamente que acabamos de mencionar, integral de k de x a este valor de 4, nos va a quedar 4x, ¿ok? De acuerdo a la fórmula que es k por x. K es el valor de 4 y aumentamos el valor de x, ¿ok? Al segundo término, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la segunda fórmula de integral, que es la integral de x a la n de x igual a x más 1 sobre n más 1, ¿ok? Lo que vamos a hacer simplemente es aplicar la fórmula y nos va a quedar 0.02 por, voy a abrir un paréntesis, x x elevada a una potencia que va a ser, el valor de x tiene una potencia n1, entonces va a ser 1 más 1, va a ser 2, ¿ok? X cuadrada sobre n más 1, que es también el mismo 2, ¿ok? Cerramos paréntesis. Y ahora el tercer término. Vamos a aplicar de igual forma la última ecuación o fórmula de integrales, o la misma que aplicamos en el término anterior, y vamos a indicar que va a ser 0.00008 por la fracción de
X elevada a la n más 1, n en este caso va a ser 2, 2 más 1 se convierte en 3. Ok, vamos a elevarlo a la potencia. Entonces aquí sería x elevado a la tercera potencia, ok, sobre 3. Ahí se borró. Voy a hacerlo de nuevo porque las ecuaciones tienen su chiste. ¿Okay? X a la tercera potencia sobre 3. Y cerramos paréntesis. ¿Okay? Hasta aquí ya aplicamos justamente estas fórmulas de integrales en la función velocidad que es C' de X. ¿Ok? Aquí indicamos que estamos aplicando la integral, las fórmulas de integrales a esa ecuación, y aquí ya hicimos las operaciones que corresponden de aplicar estas fórmulas, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente simplificar estos valores de divisiones que nos quedaron para simplificar nuestra función C de X. Y entonces vamos a decir que va a quedar, el primer elemento va a quedar igual, el segundo es menos 0.02. Entre 2 nos va a quedar 0.01 por X elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. Este X al cuadrado es el que tenemos aquí dentro del paréntesis. ¿Ok? Los vamos a eliminar. Y así queda. ¿Ok? Ahora el tercer elemento. Vamos a hacer la división de 0.0008 sobre 3. Nos va a quedar 2.66 X elevado a la tercera potencia, ¿ok? Y eliminamos esa división que teníamos. Y esto es justamente nuestra función de costo. O función original. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Justamente el inciso C. Encuentra la función de costo. Esta es nuestra función de costo. Resaltamos. Y eso es todo. Hasta ahí ya cumplimos con el inciso C. Encuentra la función de costo. Finalmente, en el inciso D nos pide encuentra el incremento en el costo. Aquí lo voy a resaltar. En el costo, si el nivel de producción aumenta de 400 a 800 botellas de plástico biodegradable. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí vamos a ocupar la fórmula del teorema fundamental de cálculo. Copiamos y lo llevamos justamente al inciso. ¿Okay? Observa esta fórmula de teorema fundamental de cálculo. Aquí nos están pidiendo la integral de x1 a x2 de f de x de x. ¿Ok? Este f de x, que voy a señalar, es justamente nuestra función de costo o nuestra función original que obtuvimos del inciso anterior. Entonces ya lo tenemos. Y el punto x1 a x2 son los valores de botellas. Esto es, x1 es igual a 400 botellas y x2 es igual a 800 botellas. Entonces ya tenemos todos los datos
para poder aplicar el teorema fundamental de cálculo que nos dice que es la diferencia de x2, f de x2 menos f de x1. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a obtener primero, voy a copiar la función de costo, la función original, aquí al inciso, para ir paso a paso. Tú lo puedes hacer de la misma forma. Ahí está. Y vamos a decir que vamos a sustituir los valores de x1 y x2 en c de x, ¿ok? Hay un error ortográfico. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir el valor de x1 ya sabemos que es 400, en donde diga x en nuestra función original o función de costo. Simplemente sustituimos los valores donde diga x, ¿ok? Ahí está. Sustituimos el valor de x. Hasta ahí ya tenemos sustituido lo que es x1. Hacemos operaciones. Y si tú lo haces en casa y con calma, te va a dar un valor de 170.240. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo para x2. x2 son 800. ¿Ok? Entonces, nada más cambiamos los valores. Y de igual forma nos va a dar un valor que es algo así. Ya son números muy grandes, un poquito complicado de leerlos, ¿ok? Esos son los valores que nos van a dar. Entonces ya tenemos f de x2 y f de x1 para aplicar el teorema fundamental de cálculo. Entonces simplemente voy a tomar la fórmula y vamos a sustituir los valores. x1, ya dijimos que son 400, x2 son 800, f de x es justamente la función de costo. Observa que estamos reutilizando todos los datos de la actividad y ya tenemos los valores de f de x2, que es c de 800, este valor, simplemente lo sustituimos aquí, menos f de x1, que es c de 400, es este resultado, ¿ok? Simplemente hacemos la diferencia de estos dos valores y nos va a dar un resultado de 1,334,892,800. ¿Ok? Este es el resultado del incremento de costo. Ahí está. Resaltamos el dato y este es el valor de incremento de costo. Y hasta ahí ya aplicamos el teorema fundamental de cálculo para la función c de x. ¿Ok? Hasta ahí ya cumplimos con el inciso C, que nos pide la actividad. Me regreso en donde nos marcaba el punto 2. Ya obtuvimos el costo marginal
Ya tu reflexión será de qué significa C' de 400. Ya obtuvimos la función de costo, el incremento de costo a partir del teorema fundamental de cálculo, y ya de tu parte te tocará investigar o responder pues a las preguntas del punto 3, que es describe algún fenómeno de tu entorno donde puedas aplicar el concepto de integral y cuál es tu opinión respecto a aumentar la producción de botellas de plástico biodegradables. Ahí ya es investigación y reflexión propia, pero en cuanto a las operaciones y aplicación de fórmulas, pues ya lo vimos aquí en el desarrollo de este ejemplo para la actividad integradora 5. ¿Ok? Eso es todo. Bye bye.